sustracción, gracias. Con respecto a la sustracción, debemos reconocer lo siguiente. ¿Cuáles son los términos que aparecen en una sustracción? Los términos que aparecen en una sustracción son el minuendo, al cual se le resta, se le quita las unidades del sustraendo, y con ello obtengo el valor de la diferencia. Repito, m, el primer número, es el llamado minuendo. El segundo término, el que sustrae, el que roba, el que quita, es el sustraendo. Y el tercer término viene a ser la diferencia. Esos son los nombres que tenemos en una sustracción. Primera observación, en cualquier sustracción, siempre, si este sustraendo que está con signo negativo lo pasamos al otro lado, vamos a obtener ¿qué cosa? Que el valor del minuendo resultará ser igual ¿a quién? Resultará ser igual al valor del sustraendo más el valor de la diferencia. El minuendo es igual al sustraendo más la diferencia. ¿Está? Entonces tenemos estas figuras que aquí deben de concordar. ¿Ya? En toda sustracción, el valor del minuendo siempre será la suma del sustraendo y la diferencia de esa operación. Primera observación. Segunda observación. Si en algún momento se requiere conocer cuánto suman los términos de una sustracción, la suma de los términos de una sustracción estará dada por el valor del minuendo más el sustraendo más la diferencia. Repito, en algunos problemas se indica esto como dado, la suma de los términos de una sustracción. Si la suma de los términos de una sustracción es lo que se requiere, recuerda que eso es la suma del minuendo más el sustraendo más la diferencia. Y con respecto a la operación anterior, sabemos que el sustraendo con la diferencia, su valor es exactamente igual al minuendo. Esto es igual al minuendo. Por lo tanto, cuando queramos reconocer la suma de los términos de una sustracción, la suma de los términos de una sustracción siempre es un valor conocido. ¿A qué es igual el valor correspondiente? El valor correspondiente es igual al minuendo sumado con el minuendo. En otras palabras, siempre va a ser el doble del minuendo. La suma de los términos de una sustracción cualquiera siempre será igual al doble del minuendo. Ya está. Entonces, esta es otra observación en la cual utilizaremos si nos indican cuánto vale la suma de los términos de una sustracción. Bien, esas dos observaciones con respecto a la operación de la sustracción. Y ahora vamos a indicar acá algunas propiedades. Propiedades. Número 1. Si se obtiene que a un número de 3 cifras cualquiera se le resta el numeral que resulta de invertir el orden de sus cifras, siempre entre ellas va a haber una característica. La diferencia de un numeral cualquiera de 3 cifras con el que resulta invertir el orden de sus cifras, vamos a designarlo como el numeral de la forma XYZ. Numeral XYZ. Entonces, van a cumplirse 3 características muy importantes con esta expresión. ¿Cuáles son esas 3 características que tenemos que reconocer? A ver, primero, que la cifra del medio, la cifra Y de la diferencia, siempre va a salir 9. Siempre esta cifra resulta ser 9. La suma de las cifras que están en los extremos de esa misma diferencia, X más Z, también deberá de ser igual a 9.
Y finalmente, la diferencia de las primeras cifras que aquí aparecen en estos numerales A menos C también será igual a la primera cifra del resultado, pero aumentado en una unidad. ¿Está? Esas tres características siempre se están trabajando en el desarrollo de esa figura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya está. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos 471, le restamos el 174. Un número de 3 cifras menos el que resulta de invertir el orden de sus cifras. La primera pasa a ser última, la última pasa a ser primera. ¿Y cuánto vale esta diferencia? Efectuamos la diferencia respectiva. A ver, fíjate. Yo tendría 1 menos 4, restar una menor menos una mayor, sabemos que se le tiene que prestar. Como estamos en el sistema decimal, le estará prestando 10 unidades. Siempre se le presta un número de unidades igual a la base. 10 más 1 es 11, menos 4 me quedaría 7. Como prestó 1, se quedó en 6, menos 7 no se resta una menor menos una mayor. Le prestamos nuevamente. ¿Cuánto le prestamos? Le prestamos 10. Se convierte en 16. Y 16 menos 7 me da 9. Y como él prestó 1, se quedó en 3, menos 1 me quedaría 2. Y como verificas, la suma de las cifras que están en los extremos vale 9 y es igual a la cifra del medio. Y además, la diferencia de 4 con 1 es 3, que es 1 más de la primera cifra de la diferencia. 2 más 1 me da 3. Cumplen las tres características señaladas en el problema. Bien, a ver en este otro. Si yo tuviera, por ejemplo, el 852, le restaría el 258, el numeral que resulta de invertir el orden de sus cifras. Y efectuamos rápidamente la operación. Saldría 2 menos 8, no se puede, prestamos 10, más 2, 12. 12 menos 8 me da 4. Presto 1, se quedó en 4. Le prestamos 10, 14, menos 5 me daría 9. Prestó 1, quedó en 7, menos 2, quedaría 5. Y al igual que el anterior, la suma de las extremas igual a la del medio y suman 9. Y 8 menos 2, 6, es uno más de la cifra que aquí aparece. Bien, entonces ya tenemos nuestra primera propiedad. ¿Sí? Excelente, Antonio. Justamente ahora íbamos a trabajar en eso. Y ahora, como tú verás, nuestro propósito es generalizar en otro sistema de numeración. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo ahora el numeral de la forma A, B, C del sistema de base K, al cual le restamos el numeral de la forma CBA del sistema de base K? Ahí está. Pues se va a obtener el valor de la diferencia X, Y, Z del sistema de base K. ¿Sí? Ya está. Entonces, es parecido, muy parecido. Entonces, el efecto que vamos a trabajar será muy parecido a lo que se hace en el sistema decimal. En el sistema decimal, ¿qué representa 9, muchachos? En el sistema decimal, ¿qué representa 9? 9 representa la mayor cifra de ese sistema de numeración. 9 representa la mayor cifra. ¿Sí? Entonces, la mayor cifra en base 10 se obtiene restándole 1 a la base. La mayor cifra se obtiene restándole 1 a la base. Entonces, cuando estás en otro sistema de numeración, se van a cumplir esas tres características, esas tres propiedades, pero referidas al sistema de numeración con la cual trabajas. La cifra del medio Y será igual a la máxima cifra de ese sistema. ¿Cuál es la máxima cifra? K menos 1. La suma de las cifras que están en los extremos, X más Z, también será igual a la máxima cifra, K menos 1. Y la que queda igualita, 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 es la última. La diferencia de las primeras cifras, A menos C,
esa será igual al valor de la primera cifra del resultado, pero aumentado en una unidad. No lo olvides. Se cumplen las tres características en el sistema de base K, ¿cierto? Muy bien, Antonio. Entonces, ayúdame ahora. ¿Cómo crees que será, por ejemplo, las diferentes sustracciones que vamos a señalar acá? Por ejemplo, el 742 del sistema de base 9 menos el 247 del sistema de base 9. Restamos las figuras que allí aparecen y están indicadas. Veamos cómo nos va. 2 menos 7 no se puede efectuar, menor de una mayor. ¿Le prestamos cuánto? Le prestamos 9 unidades, le prestamos lo de la base. 9 más 2, 11, menos 7 me da 4. Ahí está, 4. Como prestó 1, se quedó en 3, menos 4 no se puede, le prestamos nuevamente 9 unidades. 9 más 3, 12, menos 4 me quedaría 8. Como prestó 1, se quedó en 6, menos 2, quedaría 4. Y efectivamente cumple la condición. Como estás en base 9, la mayor cifra ahora va a ser 8. Y la cifra del medio vale 8. Y si sumo las cifras que están en los extremos, 4 más 4, a mí me va a dar 8. Y la tercera, 7 menos 2 es 5, que es una unidad más de la cifra que aquí aparece en tercer orden. 4 más 1 también me da 5. Cumple las tres características indicadas. ¿Bien? Y para terminar esta primera parte, a ver, otra expresión. Por ejemplo, voy a restar el 3, 4, 1 del sistema de base 6 menos el 1, 4, 3 también del sistema de base 6. ¿Me ayudan, por favor? Restamos en el primer orden y restaría 1 menos 3. Pero 1 menos 3 no se puede restar directamente. Le prestamos 6 unidades y tendría 6 más 1, 7, menos 3, tendríamos 4. Ya está. Prestó 1, se quedó en 3, menos 4 no se puede. Le prestamos entonces 6 unidades igual a la base. Tendría 9, menos 4, 5. Y como él prestó 1, quedó 2, menos 1, 1. Y el resultado aparece en base 6. En base 6 la mayor cifra es 5, que es igual a la cifra del medio y también la suma de las dos extremas. 3 menos 1 es 2, que es 1 más 1, la cifra primera más 1. Se cumple en otro sistema de numeración la figura ya indicada. Bien. Entonces, ¿cómo estamos con el desarrollo? Me indican cómo estamos. ¿Se entendió la idea? ¿Se entendió la idea? Me indica, por favor. A ver. ¿Qué tal? Gracias, Yeser. El único que me acompaña. Ah, Justiniano, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. No te veía desde ayer. A ver, ¿quién más? 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 Solamente tengo 2 alumnos. Ah, Michael, siempre fiel. Muy bien, Michael. Muy bien. Gracias, Isaac. Gracias, Antonio. Muy bien. Gracias, Dayari. Gracias, Dacha. Muy bien, Saúl. Entonces, ahora, fíjate, te voy a proponer lo siguiente. Estas propiedades se dan en el sistema de base decimal y en otro sistema de numeración, con 3 cifras. Ahora, ¿cómo crees que sería el proceso si es que en vez de 3 cifras tuviéramos 4 cifras? Por ejemplo, yo tengo el número de la forma A, B, C, D. Y se le resta el numeral D, C, B, A. Y esto nos da el número de la forma X, Y, Z, W. A ver, primero en el sistema decimal. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? A diferencia del caso anterior, acá tienes 2 características. No te adelantes, Zeus, no te adelantes. Hubieras mejor puesto tu ejemplo. Hubieras puesto mejor tu ejemplo y te hubieras dado cuenta de las características. Acá hay 2 resultados. Acá hay 2 resultados. Acá hay 2 resultados. En el caso anterior hay un solo proceso, pero acá hay 2. Entonces, con cuidado. El primer caso es cuando las cifras que están al medio son diferentes. Primer caso, cuando las cifras son diferentes. El B es diferente del C. Cuando las cifras son diferentes, lo único que puedes afirmar allí
Lo único certero que puedes afirmar ahí es que el X más Y más Z más W suman 18. Eso es lo que tú puedes afirmar cuando las cifras son diferentes. Veamos. Por ejemplo, voy a restar 4.521 menos 1.254. Restamos. 1 menos 4, no se puede. Restamos 10. 11 menos 4 me da 7. Presto 1, quedó en 1. 1 menos 5 no puedo directamente. Le presto 10. 11 menos 5 me daría 6. Presto 1, se queda en 4. Menos 2, 2. 4 menos 1 me da 3. Y notarás que 3 con 7, ¡uy! No suman 9, ¿ah? 3 con 7 no suman 9. Y la del medio, 2 más 6 no suman 9. Cuando las cifras son diferentes, no puedes decir de que las extremas suman 9 y la del medio suman 9. Ya no. ¿Te das cuenta? Mucho cuidado. Pero sí se cumple lo que te acabo de decir. 3 más 2, 5 más 6, 11 más 7, 18. La suma de las 4 cifras vale 18. Como que está mal. ¿Está mal esta operación? A ver. ¿Está mal o estás tomando desayuno con tamal? Ah, tu desayuno es con tamal. Allá. Correcto. Entonces te das cuenta. Mucho cuidado. A ver, uno más ya. A ver, si yo resto 7.241 menos el 1.427, el que resulta de invertir el orden en sus cifras, ¿ah? No es otro número. Restamos entonces 11 menos 7, diferente 4. Prestó 1, quedó en 3, menos 2, 3 menos 2 me daría 1. Prestó, no prestó nada. 2 menos 4 no se puede, a él le prestan. 12 menos 4 me daría 8. Prestó 1, quedó en 6, menos 1, 5. Ya está. Profe, ahí sí cumple. Claro. Hay algunos que van a cumplir y otros no. ¿Sí? Pero no puedes generalizar. No puedes generalizar. ¿De acuerdo? En este primer caso, observa que si las cifras son diferentes, solamente puedes confirmar de que las 4 cifras suman 18. 5 más 8, 13, más 1, 14, más 4, 18. Las 4 cifras suman 18. No puedes afirmar más. El segundo caso, en este otro momento, es cuando las cifras B y C sean iguales. Cuando las cifras centrales del número de 4 cifras resultan ser iguales, entonces ahí sí aparece algo muy parecido a lo que tú conoces. Que la cifra extrema X con la otra cifra extrema W tendrán que sumar 9. Y las cifras del medio Y y Z serán exactamente iguales a 9. Ahí se cumple esa figura, cuando las cifras del medio son iguales. Por ejemplo, voy a restar 3.551 menos 1.553. Ahí está. 1 menos 3, ¿se puede? 11 menos 3 me daría 8. Presto 1, quedó en 4, le prestamos 10, 14 menos 5 me da 9. Presto 1, quedó en 4, menos 5 no se puede, prestamos 10, 14 menos 5, 9. Y como él prestó 1, me quedaría 2, menos 1, 1. Y cumple la condición. Las extremas suman 9 y las del medio son iguales a 9. Pero este caso es cuando las cifras del medio sean iguales. Uno más. 7.662 menos el que resulta invertir el orden de sus cifras, 2.667. La diferencia por acá será ¿cuánto? 12 menos 7 me daría 5. Por acá 15 menos 6 me daría 9. 15 menos 6 me daría 9. 6 menos 2 me daría 4. Nuevamente se cumple lo que te dije. ¿Sí? Entonces, tener cuidado, no generalizar en base a un criterio lo que ocurre en otras cantidades de cifras. ¿Ya? Ten mucho cuidado en ese sentido. Y muchachos, ahora que ya tengo un mejor manejo, ¿cómo sería entonces
la forma en otro sistema de numeración. Es decir, ¿qué tal si yo tengo el numeral A, B, C, D del sistema de base K y le restamos el numeral D, C, B, A de base K y obtenemos el numeral X, Y, Z, W de base K? ¿A qué sería igual? Me indica, por favor. Me indica, por favor. ¿Cómo serían estas características? A ver. A ver, me indica. Zeus, claro, se presentan dos casos. Perfecto. Y aquí abreviamos los dos casos. Aquí abreviamos los dos casos. Primer caso, cuando la cifra B sea diferente de la cifra C. ¿Qué se cumple cuando B es diferente de C? ¿Qué se cumple cuando B es diferente de C? Se cumple de que el X más Y más Z más W, ¿cuánto va a sumar? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto suman? ¿Cuánto suman? ¿Cuánto suma el X más Y más Z más W? Excelente, Zeus. El doble de K menos 1. Excelente. La mayor cifra en base K es K menos 1. El doble saldría 2 veces K menos 1. Muy bien. Y segundo caso. Segundo caso. Cuando B sea igual a C. Y ahí, ¿cuáles son las características? Que la suma de las cifras extremas, X más W, es igual al doble de K menos 1. Pero, es igual a K menos 1. Ya me estoy adelantando. K menos 1. ¿Qué más? Que las cifras del medio, Y y Z, son iguales. ¿Iguales a cuánto? A K menos 1. Ah, y también se cumple esto. A menos D es igual a X menos 1. A menos D igual a X más 1. Ya está. ¿Sí? Correcto. Ah, claro. Si sumas todas las cifras, el X más Y más Z más W, te va a salir 3 veces K menos 1. Claro. Pero ya se reconoce esa figura, ¿no es cierto? Y un ejemplo solamente para establecer las características, ¿saben? Por eso es importante que sepan sumar, restar en otro sistema de numeración. A ver, el 3771 de base 8 menos el 1773 de base 8. Restamos 1 menos 3, no se resta menor menos mayor. ¿Le prestamos cuánto? Le prestamos 8 porque estoy en base 8. 9 menos 3 me daría 6. Presto 1, quedó en 6 menos 7, no se puede, le prestamos 8. 14 menos 7 saldría 7. Presto 1, quedó en 6 menos 7, no puedo restar, le prestamos 8. 14 menos 7, otra vez me daría 7. Presto 1, quedó en 2. 2 menos 1, me quedaría 1. Y el resultado, como tú ves, las del medio es la cifra máxima, la suma de las extremas es la cifra máxima, y 3 menos 1 es uno más de la primera cifra que ahí aparece. Cumple las propiedades en ese caso. ¿Sí? Y la suma de todos es 3 veces K menos 1. ¿Sí? Ya. Bien. Esta es la parte complementaria a lo que son las operaciones de adición y sustracción. ¿Ya? A ver, vamos viendo. Gracias, misita. Bien. Y con ello retomamos ahora lo que vamos a hacer en la multiplicación y en la división. Si hubiera alguna pregunta, me indicas, habla ahora o pregunta después. En cualquier momento preguntas. A ver. Vamos a ver. ¿No hay preguntas? ¿Cómo estamos? ¿Se entendió toda esta parte? ¿No hay preguntas? ¿Se entendió toda esta parte, me dices?
Ya. ¿Cómo que estás volando? ¿Cómo que estás volando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todavía estamos en la adición, sustracción, ni siquiera en multiplicación, como para que me digas que estás volando. A ver. Muy bien, hasta el momento, muy bien, Yasser. Entonces veamos ahora lo que corresponde a la multiplicación. En la multiplicación, en la multiplicación, sabemos de que se expresa la suma repetitiva de un mismo sumando. En la multiplicación se expresa la suma repetitiva de un mismo sumando. Entonces, si yo tengo que el valor de A se suma con A, se suma con A, y así repetidas veces, y todo esto se repite n veces. Hay n sumandos. Hay n sumandos. Acá tenemos n sumandos. Entonces, la suma repetitiva de n sumandos, esto se puede abreviar como el valor que se está sumando repetidas veces multiplicado por el número de veces que se está sumando, a por n. Y ese resultado es lo que nosotros conocemos como el producto. ¿Ya está? Cuando nosotros determinamos que la multiplicación está definida de esta manera, al sumando que se repite, se le da un nombre. ¿Cómo se le llama? Se le da el nombre de multiplicando. El valor que se está sumando se le da el nombre de multiplicando. Al valor que indica cuántas veces se le va a sumar, se le da el nombre de multiplicador. Y el resultado de esta operación se le da el nombre de producto. Bien. A ver, muchachos. ¿Se entienden estos términos? ¿Se entienden estos términos? ¿Se entiende la figura que estamos señalando? Sí, ya. Justiniano, justamente tú ahora me vas a decir lo siguiente. Si yo tengo que multiplicar 12 por 4, ¿quién es el multiplicando? ¿Quién es el multiplicador? Justiniano, ¿quién es el multiplicando? ¿Quién es el multiplicando? ¿Quién es el multiplicando? ¿Y el multiplicador? 4. Ah, es que ¿sabes qué cosa, Zeus? Muy bien. Y cuando nosotros establecemos 12 por 4, estoy refiriéndome, y escúchame bien, de que 12 será el primer término de la multiplicación. Por ende, es el multiplicando. Y 4, el segundo término, es el multiplicador. ¿De acuerdo? 12 multiplicando el primero, 4 multiplicador. ¿Ya? En ese orden lo vas a trabajar. Ahora, ¿esto qué significa? Esto significa que 12 se suma con 12, se suma con 12, se suma con 12. Pero 4 por 12, ¿qué es lo que significa? Que el 4 es el que se suma 12 veces. Profe, pero es lo mismo. Claro, tú sabes que es lo mismo, tú sabes que el resultado es el mismo, pero la interpretación es diferente, ¿te das cuenta? Entonces, vamos a considerar el primer término como multiplicando y al segundo como multiplicador. A ver, ya que has preguntado Zeus, ahora contigo, dime, 7 por menos 2. ¿Quién es el multiplicando? ¿Quién es el multiplicador, Zeus? ¿Quién es el multiplicando? ¿Quién es el multiplicador, Zeus?
No. No. Y no, disculpa que te incomode, pero es justamente para ver tu reacción. Muchachos, cuando nosotros hablamos de multiplicando multiplicador, hay que precisar de dónde aparecen estos números. Y cuando hablamos de multiplicando multiplicador, hablamos que ambos números pertenecen a los enteros positivos. Ambos números pertenecen a los enteros positivos. Evidentemente, el producto también pertenece a los enteros positivos. Esa es la idea, esa es la intención. Profe, pero yo no voy a tener siempre números positivos. Es más, puedo tener hasta números fraccionarios. Excelente. Y en ese momento, ya no tiene nombre multiplicando multiplicador. Cuando ya tienen otros tipos de valores, cuando ya tienen otro tipo de valores, negativos, fraccionarios, etcétera, racionales inclusive, se le llama factores. ¿De acuerdo? Se le llama factores. Y quiero que note la diferencia entonces. Cuando en un problema te están hablando de multiplicando o multiplicador, pues te están diciendo de un número entero positivo. Si te hablan de un factor puede ser positivo, negativo, entero, fraccionario, racional y irracional. Ahí no hay alguna naturaleza que sea única. Pero para el multiplicando o multiplicador son enteros positivos. Nota esa diferencia. No tiene sentido decir que el 7 lo voy a sumar menos 2 veces. Ya pierde sentido decir de que el multiplicador indica cuántas veces voy a sumar. Si esto fuera 3/4, también tiene sentido. Pierde sentido el decir que 7 lo voy a sumar 3/4 veces de sí mismo. ¿Te das cuenta? Entonces, la palabra multiplicando y multiplicador es una condición para que los números sean enteros positivos. Si no aparecen esos nombres y aparece solamente la palabra factor, factor en general, puede ser cualquier tipo de número. ¿Sí? Notas entonces la diferencia de multiplicando o multiplicador a decir factores. ¿Sí? ¿Se nota la diferencia? Ojo, esto es para restringir el conjunto numérico con el cual se trabaja. Bien, estamos. Me indica, por favor, si se entendió esa idea. Me indica, por favor, si se entendió esa idea. Claro, en este caso estamos trabajando con enteros positivos aún. Ya en el conjunto de los números racionales vamos a ampliarlo en lo que viene a ser el conjunto de los números racionales con los enteros y números fraccionarios. El 0, como verás, tampoco entra. El 0 tampoco entra. No tiene sentido que yo sume un número 0 veces. ¿Mm? Claro. ¿Te das cuenta? Ojo, en esa restricción estamos señalando. ¿De acuerdo? Bien. Y todo dentro del campo numérico establecido. Bien, avanzamos entonces. Ahora vamos a ver algunas multiplicaciones abreviadas, bastante sencillas. A ver. Por ejemplo, primera multiplicación abreviada. La multiplicación abreviada M1. ¿Cuál es la primera multiplicación abreviada? La multiplicación por 11. ¿Y por qué? Esto no demora más de 3 minutos, así que es algo inmediato. Cuando tú multiplicas un número de 2 cifras, por ejemplo, 43 por 11, lo que tú tienes que recordar es simplemente que el 4 y el 3 se separan inmediatamente. ¿Sí? El 4 y el 3 se separan y al medio vas a colocar el valor de la suma de ellos. 4 con 3 suman 7 y terminó la operación. Continúo. Quiero multiplicar 54 por el valor de 11. Al igual que lo que dijimos en la parte anterior, el 5 y el 4 se separan y al medio colocas la suma. 5 más 4 va 9. Para recordarlo, acá lo indico. Acá 7 viene a ser la suma de 4 con 3. Acá 9 viene a ser la suma de 5 con 4. ¿Sí? ¿No hay dificultad ahí? A ver, me indica cómo estamos con estas sumas sobre esta multiplicación abreviadas. Me indicas. ¿Cómo estamos por acá? ¿Cómo estamos por acá? ¿Cómo estamos por acá? Me indicas. A ver. Bien, ya. Entonces, a ver, multiplica 72 por 11.
Claro, 72 por 11. ¿Cuánto es? Separas el 7 de 2 y al medio la suma de 7 más 2, 9. Saldría 792. Ya está. ¿Cierto? Bien, Antonio. A ver, y si yo tuviera, atentos, ¿ah? Fíjate, acá voy a modificar un poco lo anterior. ¿Por qué? Porque ahora voy a multiplicar 58 por 11. Entonces, como tú estarás notando, el 5 con el 8 suman 13, suman más de 10. Entonces, cuando los valores sean 10 o más de 10, entonces lo que vas a hacer es lo siguiente. Colocas la última cifra 8 igualita, no hay problema. Al medio debería ir la suma, pero no vas a colocar 13, ¿no? No vas a colocar 13. Solamente es permitido colocar una cifra a la vez, 3, y llevarías 1 en el siguiente. Y como en el siguiente debería estar 5, le aumentas 1 que estás llevando, el resultado saldría 6, 638. ¿Estamos? Vuelvo a repetir con otro ejemplo. Vuelvo a repetir con otro ejemplo. Si yo tengo por decirte el 47 que lo multiplicamos por 11, entonces tú ya sabes mentalmente que el 4 y el 7 se separan. Escribo el 7 de la derecha, no hay problema. Al medio tiene que ir la suma, pero 4 más 7 suman 11, que tiene dos cifras. No se colocan las dos cifras al mismo tiempo, solamente es permitido colocar una sola cifra. Coloco 1 y llevo 1. Y como la cifra que estaba acá era 4, al sumarle 1 tendré 5. Y ya tendré el resultado respectivo. ¿Sí? A ver, en este último, me indicas cuánto saldría entonces, por ejemplo, 78 por 11. ¿Cuánto saldría 78 por 11? A ver, indícame. No agarres calculadora, no agarres calculadora. Ya. Ahora sí, claro, muy bien. Saldrá el 858. Sugerencia. Si bien es cierto, muchos dicen yo voy a tener calculadora, yo voy a poder hacer mis operaciones, te sugiero que trates de hacerlo mentalmente para que tengas mayor agilidad y en ocasiones evites utilizar la calculadora. No todo siempre es un cálculo con calculadora. Bueno, tú lo puedes hacer mentalmente, más rápido y más seguro, siempre que lo hagas con práctica. Bien, como te dije, no más de 5 minutos esta primera y esta segunda que sí es la que en ocasiones aparece en problemas. La multiplicación por 999. Voy a utilizar números con la misma cantidad de cifras. Por ejemplo, 432 tiene 3 cifras y lo voy a multiplicar por 999. Profe, prefiero mi calculadora. Mira, si tú prefieres la calculadora es porque todavía no has reconocido cómo es este proceso, que es mucho más sencillo que estar tecleando y efectuando la multiplicación. Observa lo siguiente. Cuando un número de 3 cifras, repito, un número de 3 cifras se multiplica por 999, inmediatamente a estas 3 cifras le quitas una unidad. 432 menos 1 me da 431. Y creo que eso no es difícil de recordar para nadie. ¿Sí? Ya está. Y luego que le has restado 1 a las cifras que obtienes por acá, a estas cifras, a estas que tú ves aquí, las vas a restar de 9 respectivamente. Primera cifra 4, 9 menos 4 me daría 5. 9 menos 3 me daría 6. Y 9 menos 1 me daría 8. ¿Ya está? Entonces, por ser el primero, vuelvo a repetir. De 432, para llegar a 431, ¿qué es lo que hacemos? Le restamos 1. Ahí está. Y luego, a cada una de las cifras que hemos obtenido, se le resta de 9. 4 lo restamos de 9. Ahí está. 9 menos 4 me da 5. A 3 le restamos de 9. 9 menos 3 me da 6. Finalmente, a este último, 1 le restamos de 9. 9 menos 1 me da 8. Ya está. A cada una de las 3 primeras cifras la restamos de 9. Ah, ya. Solamente una cosa breve. Estos dos últimos casos.
Cuando multiplicas por 11, la cifra última, 7, se va directamente. En el centro, coloca la suma de 7 más 4, pero solamente te es permitido colocar una cifra. 7 más 4 es 11, colocas 1 y llevas 1, que se sumaría con la primera cifra 4 y sale 5. En este otro, la cifra 8, la última, va de frente. Ahí está. Al medio viene la suma. 8 más 7 es 15. Coloco 5 y llevas 1, que se suma con la siguiente cifra 7. Y ahí me da 8. ¿Sí? Muy bien. A ti las gracias. Bien, entonces ya estamos en la multiplicación por 999. Y un último ejemplo. Por decirte que es 678, lo multiplicamos por 999. Entonces esto será igual. Pues bien, ¿el proceso cuál era? Le restas 1, te va a dar el 677, y a cada una de las cifras las restas de 9. 9 menos 6 me daría 3, 9 menos 7 me daría 2, 9 menos 7 me daría 2. Y ya tengo el resultado, 677.322. ¿Lo verifican con su calculadora científica o con su iPhone? Por favor, ¿lo confirman? ¿Lo confirman? ¿Lo confirman? ¿Lo confirman? ¿Lo confirman? Ah, tu Nokia dice sí. Tu Samsung, tu Redmi, tu LG, ¿qué dicen? Ah, ok, perfecto, muy bien. 677.322. Y ahora, este último me da pie a lo siguiente. Este último me da pie a lo siguiente. ¿Quién reconoce qué cosa es 999 en el sistema decimal? ¿Qué cosa es 999 en el sistema decimal? ¿Qué cosa es 999? Excelente, Zeus. Es un numeral de cifras máximas, es decir, un numeral que emplea únicamente la cifra máxima de ese sistema de numeración. ¿Sí? Es un numeral que emplea únicamente la máxima cifra de ese sistema de numeración. Entonces, nosotros tenemos esta peculiaridad en el sistema de base 10. Y si lo generalizamos, entonces, si por ejemplo, yo tengo que multiplicar el 3, 2, 1 de base 5 por el 4, 4, 4 de base 5, ¿cuánto crees que es lo que saldrá? Primero, tenemos que reconocer qué cosa es esto. Esto es el numeral de cifras máximas. En base 5, el numeral de cifras máximas se escribe con cifras 4. Entonces, como es numeral de cifras máximas, se le aplica la propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Al número de 3 cifras le restas 1. 321 menos 1 saldría 320. Y luego, a cada una de estas cifras le restas la máxima cifra de ese sistema de numeración. Profe, acá están las máximas cifras. Claro, lo resta de frente. 4 menos 3 me da 1. 4 menos 2 me da 2. Y 4 menos 0 me da 4. Y el resultado ya es en base 5. ¿Te das cuenta de la forma abreviada? ¿Sí? 3, 2, 0, 1, 2, 4 de base 5. Otro. Si yo quiero multiplicar el 5, 6, 7 de base 9 por el 8, 8, 8 de base 9. Ah, nuevamente, tienes que reconocer que este numeral sea el numeral de cifras máximas de ese sistema de numeración. En base 9, la cifra máxima es 8. Es numeral de cifras máximas. Entonces le aplica la propiedad. ¿Cuál es? Le restas 1. Inmediatamente obtendrás el 566. Y a cada una de las cifras le restas de la cifra máxima de ese sistema de numeración. En base 9, la máxima cifra 8. 9 menos 5, perdón, 8 menos 5 me daría 3. 8 menos 6 me daría 2. 8 menos 6 me daría 2. Y ya tengo el numeral en el sistema de base indicado. ¿Estamos? ¿Bien? Me indican si se entendió. Me indican si se entendió la figura. Me indican por favor si se entendió la figura. Sí, ya. Lo usual es que aparezca justamente con esas características, ¿cierto?
Entonces, una aplicación. Una aplicación. ¿Qué tal si yo tengo el numeral A, B, C del sistema de base 7, que lo multiplicamos por el 666 de base 7, y te dicen que este número termina en las cifras 3, 4, 2 de base 7. A ver. Esa es aplicación, por supuesto. Ah, y claro, te piden conocer cuánto vale A más B más C. Bien, ¿cómo lo hacemos? Simplemente, si tú recuerdas el proceso, lo invertimos. En el sistema de base 7, el numeral de cifras máximas está formado por cifra 6. Este es un numeral de cifras máximas en base 7. Corresponde a la propiedad. Entonces, estas cifras, ¿cómo se han obtenido? Restando a las 3 primeras de 6 cada una. Entonces, para ya las 3 primeras, hago lo contrario. A estas las 3 últimas, las resto de 6. 6 menos 2, por acá me da 4. 6 menos 4, por acá me da 2. 6 menos 3, me da 3. ¿Ya está? A cada una la resto de 6 y obtengo las 3 primeras. Cuando iba de la izquierda a la derecha, le restaba 1. Como ahora estoy reconstruyendo, ahora cuando voy de la derecha hacia la izquierda, le tengo que sumar 1. ¿Y qué numeral voy a obtener? Pues voy a obtener el numeral 3, 2, 4 más 1. Eso saldrá el 3, 2, 5 de base 7. ¿Ya está? Excelente, Antonio. Muy bien. Entonces, te das cuenta, este tipo de problema ya es rápidamente resuelto. Ya no tenemos que estar reconstruyendo. Este tipo de problemas antiguamente se hacía como una reconstrucción. Y ya con la propiedad se abrevia justamente esos elementos para que salga mucho más rápido. Bien. ¿Alguna pregunta, observación, comentario, muchachos? ¿Alguna observación, pregunta? ¿Alguna observación, pregunta, muchachos? ¿Cómo estamos acá? Me indican, por favor. Me indican. Ya. Y pasamos entonces a la última operación de este bloque, que son las 4 operaciones, y vamos a hablar de la división. En la división, inicialmente nosotros consideramos 3 términos. ¿Cuáles son los 3 términos que consideramos en una división? Los 3 términos que consideramos en una división son el dividendo, que al ser dividido entre un divisor me da un cociente. Pero como toda operación inversa, esta operación necesita de una operación directa para ser confirmada. ¿Y qué debe ocurrir para que la división sea correcta? Para que esta división sea correcta, el valor del dividendo tiene que ser igual al producto del divisor por el cociente. Ya está. En una división se divide dividiendo entre divisor, me da un cociente, y para que esto sea correcto, el valor del dividendo debe ser igual al producto divisor por el cociente. Entonces, identificamos acá. D es el dividendo de la división. D es el divisor de la división. Y Q es el cociente o cuociente de esta división señalada. ¿Ya? Entonces, en este primer momento, esos son los elementos que tenemos de la división. Sin embargo, como tú reconocerás, no siempre vamos a tener, discúlpame, claro, lo que estamos señalando acá son casos particulares, ¿no es cierto? Siempre que tú tengas 3 cifras, sea lo mismo. Parecido es cuando hay 2 cifras y multiplicado por el numeral de 2 cifras máximas. Parecido. En todo caso, ya te invito a que tú lo puedas seguir trabajando, porque si voy a detallar en cada caso, se va a expandir un poco, ¿no? Entonces, preferí los casos más generales y de ahí ya tú lo puedes trabajar. Profe, y cuando no coincide la cantidad de cifras con el número, ahí sí te sugiero que lo trabajes como potencia de la base menos 1. Si esto es 8 de base 9, se puede escribir como ¿qué? Como el numeral 1
0,00 de base 9 menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, cuando esto multiplica a él, es fácil, porque solamente le agregas 3 ceros. Cuando multiplicas menos 1 por él, es fácil, porque solamente le pones el signo negativo y restas. ¿Ya? Entonces, cuando ya no sean coincidentes la cantidad de cifras, se puede trabajar en forma general. Vamos a ver por acá. Bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, continuamos con la división. Tenemos esos elementos en la división, dividendo, divisor, cociente. Pero como ya te había comentado, no siempre vamos a tener la particularidad de que dos números enteros me da siempre el dividendo. Por eso es que vamos a ver un tipo de división muy particular. Ese tipo de división particular es lo que se llama la división entera. La división entera, donde los términos de la división van a ser todos números enteros. Los términos de una división entera son todos números enteros. Entonces, acá vamos a ver dos tipos de división entera. Primer tipo de división entera, cuando yo tenga la división entera exacta. La división entera exacta. Y en la división entera exacta, yo tendré el dividendo, que es dividido entre el divisor, me da un cociente Q, y los tres términos que aquí aparecen pertenecen a los enteros. Dividendo, divisor y cociente, los tres términos pertenecen a los enteros. Por supuesto que se cumple que el producto del divisor por el cociente es el dividendo. Acá se cumple eso. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, ¿cuánto es 24 entre 8? Eso es 3. División exacta. ¿Cuánto es 15 entre menos 3? ¿Cuánto es 15 entre menos 3? ¿Cuánto es 15 entre menos 3, muchachos? ¿Cuánto es 15 entre menos 3? ¿Cuánto es 15 entre menos 3? ¿Cuánto es 15 entre menos 3? Como que nadie me responde. ¿Se dio la conexión seguro? A ver. Claro, muy bien. ¿Qué número multiplicado por menos 3? ¿Qué número entero multiplicado por menos 3 me da 15? Pues ese número es menos 5. ¿Cuánto vale menos 12 entre menos 6? ¿Cuánto vale menos 12 entre menos 6? 2. Excelente. ¿Cuánto vale menos 18 entre 3? ¿Cuánto vale? Menos 6, claro. Como ahora estamos trabajando en los enteros, los dividendos, divisores, cocientes pueden ser positivos o negativos. Recuerden, como ahora estamos trabajando en los enteros, el dividendo, el divisor, el cociente de una división exacta pueden ser positivos o negativos. Y en todos ellos, para que sea exacta, divisor por cociente igual dividendo. Divisor por cociente igual dividendo. Divisor por cociente igual dividendo. En todas las divisiones exactas se debe cumplir esa condición. ¿Sí? No hay mayor problema. ¿Se entiende la figura entonces? ¿Se entiende la figura? ¿Sí? Lo han hecho muy bien, me han respondido correctamente. Esto se da en la división entera exacta. Veamos ahora el segundo caso. ¿Y cuál es el segundo caso? El segundo caso es el que se conoce con el nombre de la división entera inexacta. División entera inexacta. En la división entera inexacta,
ocurre lo siguiente. Ocurre lo siguiente. En la división entera inexacta, cuando se divide el dividendo entre el divisor, este valor no es entero. No es entero. Entonces, como no es entero, vamos a buscar aproximar. Vamos a buscar aproximarlo. Repito, el valor del dividendo entre el divisor no es un valor entero. Entonces vamos a buscar un valor que sí lo sea. Entonces, mira, si yo trazo una recta numérica, y acá ubico al valor del dividendo sobre esta recta numérica, aquí está el dividendo. Entonces, ¿qué cosa ocurre? Que no existe ningún número entero que multiplicado por el divisor sea exactamente el dividendo. Y como no logro eso, entonces me voy a aproximar. Lo voy a aproximar de dos maneras. Multiplicar el divisor por un número de unidades que lo voy a llamar cociente y multiplicar al divisor por un número de unidades que también lo voy a llamar cociente. Pero me voy a acercar de dos maneras. Me voy a acercar por la izquierda o me voy a acercar por la derecha al valor del dividendo. Cuando me acerco por la izquierda, significa que no logro superar el valor del dividendo. Y cuando me acerco de esa manera, el número de unidades que le falta para que sea igual al dividendo será llamado residuo. Aquí aparece un residuo. Y cuando me acerco por la derecha, el divisor por el cociente sí es mayor al dividendo. Y el número de unidades que acá yo tengo también le vamos a llamar residuo. Para evitar la confusión de pensar que yo me acerco por la izquierda y por la derecha y en ambos casos tiene el mismo nombre, entonces te voy a decir lo siguiente. Cuando me acerco por la izquierda, es decir, cuando este valor es menor al dividendo, entonces voy a decir que se trata de una división inexacta por defecto. Es una división inexacta por defecto. Donde el producto del divisor por el cociente por defecto es menor al valor del dividendo. Y el número de unidades que le falta a este producto para que sea el dividendo se le da el nombre de residuo por defecto. Pero si yo me aproximo por la derecha, el producto del divisor por el cociente excede, es mayor al dividendo. En ese caso, la división inexacta se llama por exceso, porque me estoy excediendo con ese producto. En este caso, yo tendré un cociente llamado por exceso, cuyo producto con el divisor es mayor al valor del dividendo. Y como ahora es mayor, me estoy excediendo en un número de unidades al cual le doy el nombre de residuo por exceso. Entonces, en este esquema se presentan los dos tipos de división inexacta que voy a obtener. Voy a obtener la división inexacta por defecto cuando el cociente por defecto multiplicado por el divisor no supera el dividendo, pero se aproxima lo más posible. Tendré una división inexacta por exceso cuando el cociente por exceso multiplicado por el divisor supera el dividendo, pero también se acerca lo más posible. Y las unidades que faltan o que sobran con respecto a la división por defecto o por exceso, en ambos casos se le llama residuo. Y una cosa, los residuos siempre se consideran positivos. Los residuos siempre se consideran positivos. No lo olvides, los residuos siempre los vamos a considerar positivos. Bien, allí, ¿alguna observación, comentario, sugerencia? ¿Alguna observación, comentario, sugerencia? ¿Alguna observación? ¿Se entiende? ¿Alguna observación, comentario, sugerencia? ¿Sí se entiende? Sí se entiende, me dice Antonio. A ver, lo demás. Zeus, ahí está. Justiniano, Carlos,
¿Cómo estamos, Christopher? Renato, Cielo, Isaac, gracias. Muy bien. Entonces, a ver, realicemos las siguientes divisiones. Por ejemplo, dividan por defecto y por exceso. A, 43 entre 7. B, menos 43 entre menos 7. Perdón, entre 7. C, menos 43 entre menos 7. D, 43 entre menos 7. ¿Me ayudan con eso? A ver, un minuto para que lo vayan trabajando. Mientras voy borrando la pizarra. Ya, mis gracias. A ver, vayan trabajando eso, por favor. Vayan trabajando eso. Vayan trabajando eso. Bien, gracias. A ver, ya que me dicen que todo se entendió, van trabajándolo. Bien. A ver, me indican su primer resultado. Me indican su primer resultado. Parte A. Por defecto y por exceso. Por defecto y por exceso. Rápido, esto no es más de 5 minutos. Dividimos 43 entre 7. Y al dividir 43 entre 7, busco un número que multiplicado por 7 no sea mayor de 43, que se acerque lo más posible. 6 y residuo 1. Acá lo mismo, 43 lo divido entre 7, pero busco un número que multiplicado por 7 supera 43, pero que sea lo más cercano a él. 7. 7 por 7, 49, me sobran 6 unidades. En esta primera división, si nosotros graficamos, ¿qué es lo que tengo? Tengo el valor de 43 y por acá yo tengo el producto de la división por exceso. 7 por 7. 49 es 7 por 7. Por acá yo tengo el producto de la división por defecto. 7 por 6, 42. 42, 7 por 6. A 42 le falta para llegar a 43. ¿Cuánto le falta para llegar a 43? Le falta una unidad. A 49 me excedí con respecto a 43. ¿En cuánto me excedí? En 6 unidades. Ya está.
Ese es el esquema, esa es la primera parte, todo está bien. ¿Sí? Ya. Hasta ahí estamos. Ahora veamos en la siguiente. Parte B. También vamos a realizar por defecto y por exceso las divisiones planteadas. ¿Qué tengo que dividir? Menos 43 entre 7. Menos 43 entre 7. ¿Cuánto vale el residuo por defecto? ¿Cuánto vale el residuo por defecto? A ver. ¿Cuánto vale el residuo por defecto? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por ahí veo 6 y 1, 1 y 6. A ver, a ver. Ah, no me están considerando este signo, creo. ¿Ah? Es menos 43 entre 7. Vamos a verlo gráficamente, porque no están considerando eso. Si yo trazo una recta numérica, en esta recta numérica voy a obtener el valor de menos 43. Cuando me acerco por la izquierda es por defecto. Cuando me acerco por la derecha es por exceso. Cuando me acerco por la izquierda no supero a menos 43. Cuando me acerco por la derecha lo tengo que superar a menos 43. ¿Qué número está a la izquierda de menos 43? Está menos 49, que es el producto de 7 por menos 7. ¿O no es así? ¿O no es por así? Y a la derecha de menos 43 está menos 42. Así se escriben los negativos, ¿no? Menos 49, menos 43, 42, llega a menos 1, 0, 1, 2, 3, etc. ¿Sí? Y menos 42, ¿qué cosa es? 7 por menos 6. ¿Cuánto le falta a menos 49 para llegar a ser menos 43? Le faltan 6 unidades. ¿Cuánto le falta o cuánto le sobra a menos 42 con respecto a menos 43? Le sobra una unidad. Entonces, cuando realizo la división exacta por defecto, el residuo es 6 y el cociente es menos 7. Acá es menos 7 y el residuo es 6. Cuando divido por exceso menos 43 entre 7, el valor del cociente por exceso sería menos 6 y el residuo por exceso sería 1. ¿Ya está? ¿Cómo estamos observando la división? ¿Se entiende, muchachos? ¿Se entiende? ¿Se entiende? A ver, me indican cómo estamos. Me indican, por favor. Me indican, por favor. Ah, ya. Porque no he visto resultados coincidentes en algunos, ¿ah? No he visto resultados coincidentes en algunos. Ojo, cuando trabajas con división entera, mucho cuidado con estos valores negativos. Mucho cuidado. Continuamos, la parte C. La parte C, igual que en los anteriores, realizamos la división inexacta por defecto y por exceso. Y en ambos casos tengo que ir menos 43 entre menos 7. Menos 43 entre menos 7. Menos 43 entre menos 7. Entonces, voy a trazar mi recta numérica. Voy a ubicar nuestros números. Por acá estará menos 43. ¿Sí? En este caso, menos 7 es el divisor. Entonces, por acá, ¿quién estará? Menos 49, ¿no? Menos 49. Él siempre a la izquierda es menos 43. Y por acá estará menos 42. Menos 49, para obtener menos 49, ya que el divisor es menos 7, sería menos 7 por ¿cuánto? Por 7. Acá sería menos 7 por el valor de 6. ¿Cierto? Ya está.
Y luego, ¿qué más? Acá, menos 49 a menos 43, 6 unidades recibo por defecto. De menos 43 a menos 42, 1 unidad recibo por exceso. En la división por defecto, el cociente vale 7 y el residuo sería 6. Ahí está. En la división por exceso, el cociente vale 6 y el residuo por exceso vale 1. Ya está. Cada característica según lo que cumplen los casos señalados. Cada característica según cumplan los casos señalados. Finalmente, la parte D, igual que en los anteriores, por defecto y por exceso. Y tendríamos, a ver, 43 entre menos 7, 43 entre menos 7. Y procedo también de una forma similar a ubicar sobre la recta numérica nuestros términos. Por acá tengo 43. Por aquí aparecerá 42. Y por aquí aparecerá 49. 42 menor a 43, 49 mayor a 43. Para obtener 42, ya que acá tengo menos 7, saldría menos 7 por menos 6. Para obtener 49 sería menos 7 por menos 7. Acá el cociente es menos 6, acá el cociente es menos 7. El número de unidades que le falta a 42 para hacer 43 es 1. Residuo por defecto es 1. Lo que le sobra a 49 para hacer 43 es 6. El residuo por exceso es 6. Ya está. Tienes los 4 tipos de división. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con las características. Entonces, a ver, propiedades. Propiedades de la división inexacta. Propiedades de la división inexacta. ¿Cuáles son las propiedades de la división inexacta que vamos a señalar? ¿Cuáles son las propiedades de la división inexacta que vamos a señalar? Número 1. El valor del residuo siempre será un valor menor al valor absoluto del divisor. ¿Por qué digo valor absoluto? Porque como es una división entera, el divisor perfectamente puede ser negativo. El divisor puede ser negativo. Y ya te había comentado que todos los residuos son siempre positivos. Entonces, evidentemente, un número positivo siempre va a ser mayor al número negativo. Entonces, para evitar esa situación, colocas valor absoluto. Y se cumple. 1, 6, 6, 1, 1, 6, 6, 1, siempre van a ser menores al valor absoluto de 7, valor absoluto de menos 7, valor absoluto de menos 7. Siempre se cumple. Y la consecuencia inmediata. El residuo máximo en una división, el residuo máximo en una división, ¿cuánto vale? El valor absoluto del divisor menos 1. Cuando yo divido entre menos 7, valor absoluto es 7, el residuo máximo es 6. Uno menos de este valor. Ya está. Segundo, ¿cómo son los cocientes? ¿Cómo son los cocientes? Los cocientes son números consecutivos. 6 con 7, menos 7 menos 6, menos 6 con menos 7, 7 con 6. Dependiendo de cómo es el divisor, pero el dividendo y el divisor, estos valores de los cocientes, no necesariamente el cociente por defecto es menor al cociente por exceso. Acá tú ves cociente por exceso, por defecto, pero mayor al cociente por exceso. ¿Bueno? Fíjate, acá, cociente por defecto, cociente por exceso, se diferencian en 1. Cociente por defecto, cociente por exceso, se diferencian en 1. Entonces, ¿qué es lo que podemos señalar? ¿Qué es lo que podemos señalar? Que la diferencia de los cocientes
su valor absoluto siempre va a ser igual a 1. Entonces, pero no puedo decir quién es mayor, quién es menor. Depende cómo es la división. El cociente por exceso menos el cociente por defecto, su valor absoluto siempre va a ser igual a 1. Siempre va a ser igual a 1. ¿Sí? Ya está. ¿Y la tercera propiedad? Y la tercera propiedad, que la suma de residuos, residuo por defecto más residuo por exceso, siempre es igual al valor absoluto del divisor. ¿De acuerdo? Porque el divisor, como te decía, puede ser negativo y 1,6 no van a ser iguales a menos 7. Pero si le tomas el valor absoluto, 1,6 sí vale 7. ¿Estamos? Bien, entonces, mucho cuidado con respecto a cuando trabajas con los enteros positivos. En los enteros positivos, ahí se cumple que el residuo máximo es el divisor menos 1, porque estás trabajando con enteros positivos. El divisor es entero positivo. El residuo es menor que el divisor. El cociente por exceso menos el cociente por defecto sale 1, porque cuando son positivos, el cociente por exceso es mayor al cociente por defecto. Pero en la división entera ya no se cumple eso. Y finalmente la suma de residuos es igual al valor absoluto del divisor, pero si fueran enteros positivos, simplemente esto es igual al divisor. Entonces, las diferencias con respecto a lo que de repente tú ya tenías conocimiento en el caso de los números enteros positivos. ¿Sí? Bien, eso para redondear toda esta parte de la teoría. Y en los minutos que nos quedan, como le dije, por favor, a ver cuáles son los problemas que crees conveniente trabajarlos en estos minutos, ¿ya? Necesariamente la teoría tiene que estar presente en esta parte. A ver, me indicas, por favor. Me indicas, por favor. A ver. La 18 me dices. A ver, vamos a ver. 17, 21, 18. A ver. 17. Tenemos ABC por el N0N igual a XY435. La suma de todos los posibles números es. A ver. Entonces yo tengo ABC por el N0N. ABC por el N0N es igual al numeral XY435. Igual al XY435. ¿No? Si esto lo establecemos como productos parciales, ¿no? Entonces yo tendría de esta manera. ABC multiplicado por N0N. El primer producto parcial sería la primera cifra multiplicando por todo, perdón, el multiplicado por todo el multiplicando. Entonces, acá yo tendría que escribir N por A, B, C. El segundo producto parcial sería 0 por ABC, pero como eso es 0 por ABC, va a salir 0. El tercer producto parcial será la siguiente cifra, otra vez N, que multiplica todo el multiplicador. Multiplicando, perdón, N por ABC. Quiere decir que los dos productos parciales son iguales. Y después, al final, voy a colocar el resultado aquí. Y el resultado de la forma XY435. Aquí está el 435. Evidentemente, como acá estoy trabajando con el primer y tercer producto parcial, el tercer producto parcial comenzará a ubicarse aquí, en esta figura. Entonces, en estas dos primeras, el producto saldría 3 y acá 5. ¿Cierto? Y como este producto es el mismo que está acá, entonces por acá está 3 y acá está 5. Lo cual significa que esta cifra que debo de colocar acá tiene que ser 9. Ahí está. Esa cifra tiene que ser 9. Y si esta cifra es 9,
pues evidentemente esta otra cifra también tiene que ser 9. ¿Ya está? Ahora, tendría que buscar que n por ABC sea 935. Esa podría ser una forma, aunque también podría estar llevando algo acá, ¿no? Evidentemente, como acá yo tengo dos cifras XY, fíjate, acá yo tengo dos cifras XY. Si acá yo tuviera una cifra más, acá también tendría que colocar una cifra más. Pero acá me dice que ya no hay más cifras. Ah, ya, un momentito. Entonces, ya no coloco más cifras, entonces hasta 935. Nada más. Por lo tanto, ABC por N tiene que ser exactamente 935. Y veamos qué factores tiene 935. Creo que tiene quinta, ¿no? Sacamos quinta, quedaría 187. 187 es el producto de 17 por 11, ¿no? 17 por 11. Entonces, esto es igual al producto de 5 por 17 y por 11, ¿no? Separas el 1 al 7, al medio la suma, saldría 187. Entonces, como n tiene que ser una cifra, solamente puedo afirmar que n sea igual a 5, ¿no? Aunque también podría ser 1, ¿no? 1 con 935. ¿Sí? Entonces vamos a ver las dos alternativas, ¿ya? Podría ser que n sea 5 o que sea 1. Si n es igual a 5, si n es igual a 5, primera posibilidad, te digo, entonces 5, elimina este 5 y 17 por 11, 187 sería ABC. ABC saldría 187. Y la otra posibilidad, que n sea 1. Y si n vale 1, ABC es igual a 935. ABC es igual a 935. ¿Ya está? ¿Me piden qué cosa? La suma de todos los posibles números ABC. Ah, ya. Me piden la suma de todos los posibles números. Ah, ya, entonces sí está bien considerar los dos casos. Saldría entonces 187 más 935. 7 y 5, 12 va 1. 8 y 1, 9 y 3, 12 va 1. 9 y 1, 10 y 1, 11. Saldría 1122. Y sí tenemos la clave 1122, alternativa C. Ya está. Ojo, ojo, ojo. Los residuos siempre son positivos. Los residuos siempre son positivos. Por defecto y por exceso siempre son positivos. La función que cumple el residuo por exceso es restar. Porque como la división se ha hecho por exceso, te has excedido, entonces a este valor le restas el residuo por exceso. Pero no porque el residuo sea negativo, sino porque él te indica en cuánto te has excedido. Y repito, y lo indico acá, el residuo por defecto, el residuo por exceso, siempre son positivos. Pero cuando se realiza la división exacta por defecto, el dividendo es igual al divisor por el cociente por defecto más el residuo por defecto. Y la misma división por exceso sería divisor por el cociente por exceso menos el residuo por exceso. No vayas a pensar que este es el signo de residuo. No, esto es por la función que cumple. Como yo me excedí, le tengo que quitar. Como me falta, le tengo que agregar. Esa es la característica. ¿Sí? Ya. Entonces, por favor, en teoría no me vayan a fallar. Los residuos son siempre positivos y con estas características. Bien. A ver, luego me dijiste, la 18, ¿no? A ver, ¿cómo saldría la 18? A ver, si nos alcanza un par de minutos. 18. Yo tengo un numeral XYZ que por 375, esto termina en 6225. 625. El mismo XYZ por 427
Esto termina en 0,21. Muchachos, ¿qué pasa cuando ustedes suman estas dos expresiones? Sumamos lo de la izquierda, sumamos lo de la derecha. Como esto es el mismo número, ¿sí? Lo factorizo. Tendré el x, y, z. Y 375 más 427. ¿Cuánto sumarían eso? Sumarían... me dejé llevar, pero me dejé llevar. Porque yo necesitaba que saliera algo más bonito. Yo necesitaba que saliera algo más bonito. Claro. Porque si voy a reconstruir, con uno nomás reconstruyo. A ver, y la diferencia, ¿cuánto sale? 7 menos 5, 2. 12 menos 7, 5. 4 menos 3, 1. 152. La suma 12, 9, 1, 10, 7, 8. 802. Mm, mm. 802, ¿no? Repito, 7 más 5, 12. 7, 2, 8, 10. 4, 7, 8. 802. ¿Igual a cuánto? Acá saldría 6, 4, 6. Si esto lo expreso por productos parciales, yo tendría que este número, el x, y, z, se multiplica por 802. Entonces, el primer producto parcial sería 2 por el numeral que acaba en x, y, z. Y como acaba en 0, sin lo anterior, corro un lugar y luego multiplico por 8. El tercer producto parcial lo coloco así, 8 por el x, y, z. Y luego efectúo. ¿Cuánto tiene que terminar? En el 6, 4, 6. Como he corrido dos lugares, entonces acá de frente aparece el 4 y acá aparece el 6. Como acá estoy multiplicando por 8, 8 es el cuádruplo de 2, entonces acá multiplico por 4. 4 por 6, 24, acá tendrá que... Repito, este es 2 por x, y, z. Este es 8 por x, y, z. 8 es el cuádruplo, por lo tanto, este es el cuádruplo de esta figura. 4 por 6, 24. Entonces, este número, ¿cuánto tiene que ser? Este número tiene que ser 2. Ya está. Y con eso podría decirte lo siguiente. 2 por x, y, z termina en 246. Si 2 por x, y, z termina en 246, el x, y, z, ¿cuánto podría ser? Podría ser la mitad de 246, que saldría 623. O podría ser la mitad de 1246, que saldría la mitad de 1246, que saldría 623. Si fuera 22, ya no, solamente 3 cifras. El x, y, z o es 623 o es 123. Y con ello ya trabajas en la parte final. Ya me gana el tiempo ya. A ver, ¿se entendió la idea en ese producto? ¿Se entendió ahí, por favor? Ya lo dejamos en todo caso. Y la alternativa que debes de obtener acá sería alternativa D. Nos tomamos una media horita el próximo martes para avanzar los problemas que quedan pendientes, ¿ya? ¿Sí? Y en la 21, ¿ya? Entonces, el número 21 le sumas, o mejor dicho, lo conviertes a numeral de cifras máximas. Porque en base 8, la cifra máxima es 7. ¿Cuánto te faltaría? Simplemente le sumas 2 y le restas 2. Cuando le sumas 2, se convierte en numeral de cifras máximas. Y ya tienes una figura un poco más sencilla. ¿Ya? Bien, chicos, estamos quedando entonces. Ya nos pasamos nuestros 5 minutos. Un fuerte abrazo. Cuídense bastante. Quedamos hasta el día martes. Cualquier observación, por favor, a través del tutora, para que me hagan llegar sus observaciones, preguntas, ¿ya? Para ir avanzando un poquito. Y por favor, aquellas preguntas que voy respondiendo, las comparten en el grupo, ¿ya? Las comparten, no es que las hagas individual. Traten de ustedes, si preguntar y les envío algo, por favor, traten de
que todos tengan el material, ¿ya? Chicos, gracias. Quedamos, gracias, cuídense bastante.